Muy bien. Buenos días, buenos días. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Dios, por este día. Gracias, Padre, porque tú eres el que ha movido nuestro corazón para poder estar esta mañana aquí escuchando tu voz. Te pedimos, Padre, que tú abres el corazón de cada uno de nosotros, Señor, a través de esta plática. Y te damos muchísimas gracias por este medio del Zoom y este lugar donde tenemos la oportunidad de poder compartir tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues este, ahora sí que hoy está yo compartiendo y está yo viendo, pues todo lo que estamos viviendo. Ahora sí que al momento de estar leyendo la palabra, terminé de estar leyendo Jeremías, Ezequiel y todo ese, así que todas esas partes donde realmente vemos cómo Lamentaciones, cómo Dios nos habla a través de la Biblia y nos hace ver claramente que pues dificultades y problemas siempre han existido, siempre han habido, pero lo más hermoso es que cuando uno se acerca a la palabra, realmente te ayuda a poder estar confiando en que Dios siempre tiene un plan y Dios tiene el control. Así que yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Con qué frecuencia realmente tomas la palabra de Dios? Que si realmente la tomas porque quieres acercarte a Dios, porque quieres escuchar su voz, o simplemente la estás tomando por querer cumplir con Dios y decirle, bueno, Dios, ya pasé un tiempo contigo, ahora sí que sigo yo adelante con mi vida, ¿no? Y creo que no esa es la manera en la que nosotros debemos de acercarnos a escuchar o a escuchar la voz de Dios y a saber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y lo que nos quiere decir. Así que cuando tú lees un pasaje, realmente lo lees y en ese momento cierras la Biblia y te vas y se te olvidó lo que leíste. Así que si te preguntara, oye, ¿y qué te dijo Dios? ¿No? A veces trato de compartir o platicar con los jóvenes cuando me dicen que leyeron la Biblia. Digo, muy bien, ¿y qué te dijo Dios? ¿Qué fue lo que te dijo Dios esta mañana? ¿No? Entonces, como que no saben ni lo que le dijo Dios y simplemente olvidaron realmente hasta lo que leyeron. Así que es cierto, eso sí, sí lo es. Realmente a veces no meditamos en lo que Dios nos está diciendo, no meditamos en la manera en que Dios nos está hablando. A veces estamos leyendo nada más por leer, ¿sí? Así que no es voy a cumplir con Dios, ¿no? Muchas veces creemos esa cuestión de que voy a proponerme, no sé si lo propusiste tú al principio del año, voy a proponerme a leer la Biblia en un año, ¿no? Entonces va a ser así que va a ser una promesa con Dios y Dios voy a tratar de cumplir la promesa, ¿no? Y creo que ya vamos a mitad de año, un poquito más de la mitad de año, y la pregunta es, ¿y cómo va tu lectura? ¿No? Así que, ¿cómo va realmente? ¿Estás avanzando con esa promesa que tú le hiciste a Dios o simplemente te has estancado? Así que realmente aquí Dios nos lleva a entender algo. Tenemos que aplicar lo que hemos leído. ¿Qué tanto lo aplicamos? ¿No? Dices, tú me dirás, oye, es que a veces no lo entiendo. Te entiendo. Yo también muchas veces no lo entiendo. A veces estoy leyendo la palabra y no entiendo por qué Dios me está diciendo eso, o qué es lo que me quiere decir, o qué es lo que me trata de decir. Por eso cuando a veces comparto y digo, bueno, ¿tiene alguien alguna pregunta en los discipulados? Y de repente digo, bueno, hay quienes sí me preguntan, hay quienes no me preguntan. Y entonces platicando en ocasión con mi maestro, le decía, oye, fíjate qué curioso, le hago preguntas y a veces no hay dudas. Me dice, mira Arturo, cuando no hay dudas es que no la leen. Es que no la están leyendo, es que no puede ser que tú estés leyendo la Biblia y tú me digas que no tienes dudas, no puedes decirme que comprendes todo lo que estás leyendo, es ilógico. Todos tenemos dudas, no entendemos muchas cosas, así que nadie puede decir, entiendo todo lo que leo. No es cierto, no entendemos todo lo que leemos. Así que la Biblia, Dios quiere que nos lleva a qué? A meditar. No nomás a pensar en lo que estás leyendo, no nomás a estar leyendo por estar leyendo, sino a meditar, a ver, Dios, ¿qué es lo que me quieres decir? Cuando tú abres la palabra de Dios, simplemente le dices a Dios, habla a mi corazón. Que si le dices, Dios, realmente quiero que hables a mi corazón y que me digas tú qué quieres que haga o qué es lo que viene, o de alguna manera tienes muchas oraciones pendientes, ¿no? Porque le has pedido a Dios y tal vez Dios no ha contestado en el momento en el que tú quieres que sea contestado, pero Dios te puede decir en su palabra, ¿qué está pasando? Tal vez nos está llevando a qué? A limpiar algunas áreas de nuestra vida, a hacernos ver claramente que hay algo que está pasando en nuestro corazón.
porque siempre traemos cosas, aunque tú me digas que no, siempre traemos cosas, siempre hay un resentimiento, siempre hay una molestia, siempre hay una amargura, siempre hay algo, siempre en nuestra mente, hijo, es increíble cómo nuestra mente a veces nos está queriendo recordar cosas del pasado que Dios ya no quiere que recordemos, y ahí está, el pasado no las quiere recordar. Entonces lo importante es, si nos concentramos en la palabra de Dios, si nos concentramos en lo que Dios quiere decirnos, en ese momento nos vamos a enfocar claramente en cuál es el plan. Oye, Dios, ¿qué tienes para mí? Así que tú tienes que decirle a Dios, Señor, ¿qué me quieres decir? En esto que voy a leer, ¿qué me quieres decir? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que tú quieres decirme esta mañana? ¿No? Tal vez te quiere decir algo, te está dando alguna advertencia, no sé. Puedan pasar cosas en las que puede haber ahora sí que puede haber un versículo de aliento. Tal vez no amaneciste con mucho aliento o no amaneciste muy, así que muy contenta, ¿no? Pero realmente lo que hace Dios es eso. Realmente lo que hace es alentar tu corazón. Y meditar en la palabra no es leer y seguir adelante. No, eso no es meditar en la palabra. Meditar es pensar, porque tengo que pensar lo que Dios me está diciendo. Tengo que preguntarle a Dios lo que me está diciendo. ¿Qué tengo que dar? Y en el momento de estar orando, o lo que sea, Dios nos está diciendo algo muy importante. Dios quiere que entendamos lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Qué pasó? Dios quiere que entendamos lo que está pasando en nuestras vidas. Entonces, ¿sabes cuál es la mejor manera para poder orar? Leyendo. Porque el estar leyendo y el estar viendo lo que Dios te está diciendo, eso te está llevando a orar. ¿Por qué? Porque en ese momento estás entendiendo lo que Dios te está diciendo. Así que yo te invito a que veamos primeramente un salmo maravilloso, es el Salmo 119. Ojalá que tengas tu Biblia y puedas abrirla. El Salmo 119, para que te des una idea de cómo en este salmo, que es el Salmo de David, ¿no? Realmente David, recuerda que él fue un rey y como tal tenía muchos retos en su vida. Además de que tenía una gran familia, siempre hubo problemas, siempre hubo situaciones difíciles, siempre tuvo retos, había decisiones que había que tomar. Entonces, como un rey, como tal, él padeció y vivió situaciones muy difíciles. Y si no se acercaba a la palabra, si no se acercaba a Dios, iba a ser muy difícil su reinado. Si en sí fue una locura, y vemos todo lo que pasó en la vida de David, y te das cuenta de que realmente no fue nada agradable. Pero la única manera en la cual David se sostuvo en Cristo, en él, es porque se agarró de la palabra. Es porque dijo, ¿sabes qué? Si no me agarro de esto, mi vida va a ser una locura. Y el reinado va a ser una locura. Y mi familia va a ser una verdadera locura. Así que en este momento tú dirás, oye, pero esto fue escrito hace miles de años, ¿sí? ¿Qué tiene que ver conmigo? Mira, recuerda algo muy importante. Dios nos dejó su palabra y si nos está dejando esos ejemplos de esas personas que le creyeron a Dios, que confiaron en Dios, que se acercaron a Él, es porque también te quiere decir algo a ti. ¿Por qué? Porque así como alentó a David en ese momento, hace miles de años, también Dios dice que es para alentarte en este momento. Es decir, la palabra de Dios está para todos los tiempos, no solamente para un tiempo. No se escribió nada más para los judíos, sino también se escribió para nosotros. Entonces, lo importante es entender que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, que es inspiración de Dios, ¿es para qué? Para que tú te des cuenta de que es lo único que te puede dar esa paz y ese gozo en el cual tú puedes vivir. Nada más, no existe más. No existe otro libro, no existe otro documento en el cual tú te puedas acercar. A veces el incrédulo, y lo he escuchado del incrédulo, me dice, es que cuando leo la Biblia me da paz. Claro, sí, pues ¿cómo que no te va a dar paz? O dicen que le da tranquilidad, ¿no? Porque ya no saben si la paz me da, estoy tranquilo. Claro, ¿por qué razón? Por una simple y sencilla razón, estás leyendo la palabra de Dios. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Así que Él nos ha dado su palabra para que en cada generación podamos escucharla, podamos oírla. Y vamos al Salmo 119 y vamos a leer del versículo 97 al 105. Así que recuerda que el 119 es uno de los salmos más largos, así que es el que más versículos tiene, ¿sí? Entonces, fíjate cómo empieza el 97, el versículo 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley.
Fíjate la manera en que David se presenta, ¿no? Todo el día es ella mi meditación. Todo el día, no en el momento en el que estaba leyendo. Así que era la manera en que David decía, pienso en lo que tú me hablaste todo el día. Eso es lo que hago. Estoy pensando en lo que tú me hablaste todo el día, porque es mi fortaleza, porque es la manera para poder entender lo que Dios tiene para mí. Y luego dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Claro, esa es una promesa. Los mandamientos nos hacen más sabios que nuestros enemigos. Claro, porque Dios no nos ha mostrado. Y en ese momento queremos tratar de cumplir esos mandamientos que Dios, porque siempre están conmigo. La pregunta es esa. ¿Siempre estás pensando en los mandamientos de Dios? ¿Realmente siempre están contigo? Dice, más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Qué ha entendido? Está aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Es una manera que nosotros tenemos que entender y aprender a escuchar su voz. Porque tus testimonios son mi meditación. O sea, meditación es algo que Dios está diciendo. Más que los viejos he entendido. Fíjate la manera. Sí, a veces la gente dice, es que porque ya es viejo, ¿no? ¿No? Es sabio, ¿no? No, no. No creas eso. Dice, la edad no siempre tiene que ver con el entendimiento. Entonces, es algo muy importante. ¿Por qué? Dice, ¿por qué he guardado tus mandamientos? ¿Por qué? Porque los está acatando. Está tratando de hacer lo que Dios le está pidiendo. Amar, ¿sí? No tener envidia, no hacer cosas equivocadas. Así que estar observando y ver las cosas que Dios guarde tus ojos, que guarde tus oídos, que guarde tu boca. ¿Sí? ¿Me explicó? Es decir, realmente Dios te está recordando. Así que, Señor, entiendo lo que dices en este pasaje. Y luego fíjate cómo dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Y luego dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y luego ve este versículo, ve el 105. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiero que lo repitas, que si lo estás leyendo, repítelo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjate lo que es la palabra de Dios. Ahora, si realmente eso es verdad y estás creyendo en eso, entonces estás meditando en la palabra. Vas a empezar a meditar o vas a realmente entender lo que Dios te quiere decir. Y en esta plática realmente quiero darte una idea de cómo meditar en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Y así que una vez que comienzas a leer, tú estarás de acuerdo que no solo basta con leerla. No solo basta con leerla. Mucha gente lee la Biblia, ¿sabes? Creyentes e incrédulos leen la Biblia. Mucha gente dice que ora, ¿sí? Pero me temo que la mayoría no usa ambas cosas. La mayoría no toma la palabra de Dios y eso te lleva a orar con la palabra de Dios. Eso te lleva a pedirle a Dios. Así que quiero darte una dirección clara, ¿sí? No que te las ingenies, no es ingeniarnos, vamos a ingeniarnos a ver cómo Dios quiere hablarnos, no esa es la manera, sino que tenemos que pedirle a Dios. No tienes que pedirle a Dios que te dé entendimiento, no tienes que decir, oye Dios, ayúdame. Claro que nos necesita ayudarnos, ¿sí? Pero ya está escrita. No trates de interpretar la palabra de Dios, porque muchas veces caemos en esa trampa de querer estar interpretando la palabra de Dios, ¿sí? Sino que tenemos que pedirle al Señor, muéstrame lo que me estás tratando de decir. Eso es algo importante. Así que vas a descubrir esto y comenzarás a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque al leer la Biblia, ¿sí? Al leerla, eso no te lleva a meditar en ella, sino es realmente estar viendo lo que Dios te está diciendo. Oye, aunque lo tengas que leer 1, 2 o 3 o 4 veces, adelante. Pero hay algo que Dios te quiere decir. Así que quiero
ahora sí, permitirme el decirte, deja de estar escuchando al mundo. Cuando tú agarras la palabra de Dios, cuando tú tomas verdaderamente la palabra de Dios, deja de estar escuchando al mundo. ¿Cuántas personas quieren agarrar la palabra o estar leyendo la Biblia con el radio prendido? ¿O con la televisión? Perdóname, no estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando al mundo y estás dejando de escuchar a Dios. Y no nomás eso, ¿cuántas veces tienes que tener tu Biblia? Porque tienes tu Biblia a tu lado, pero tienes tu teléfono al otro. Y cuidadito entra un mensaje. ¿Por qué razón? Porque ya dejaste de leer y vas a ver qué dice el mensaje. No va a ser algo importante, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Fíjate cómo siempre va a haber distractores en el cual no te puedas concentrar en lo que Dios te está diciendo. Eso es muy importante. Tienes que quitar la radio, la televisión, el celular, la computadora. Todo lo que esté distrayéndote, tienes que hacerlo a un lado. Es como agarrar y decirle a Dios, la cita es contigo, es entre tú y yo, y a veces me tengo que meter a un cuarto en el cual no tengo que escuchar absolutamente a nadie, ¿sí? Para poder escuchar la voz de Dios. Y no estar pendiente en el que si tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Y luego las mujeres que están muy dadas a estar queriendo leer la palabra de Dios y están pensando en la comida, ¿sí? ¿No te pasa? Que estás leyendo y ya estás pensando en la comida. Y dices tú, espérame, ya desayunaste, ¿no? Si ya desayunaste, ¿por qué estás pensando en la comida? O estás pensando a ver qué vas a hacer, ¿no? Porque siempre te lleva tu mente a querer hacer algo. No, espérame. Es decir, tienes que desconectarte por completo. Tienes que decirle a Dios, Dios, yo quiero escuchar tu voz, quiero aprender a escuchar tu voz y a entender lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué razón? Porque no va a funcionar de esa manera. Si tú tienes eso, no va a funcionar. Y deja de estar escuchando al mundo, porque naturalmente lo hacemos, ¿sí? Y lo que Dios quiere es que pasemos tiempo con Él. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas con Dios? Verdaderamente, ¿cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Sí? Realmente es entre tú y Él, nadie más. Así que luego, ¿qué sucede? La Biblia dice que cuando realmente nos acercamos a Él, tenemos que enfocarnos a lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué es lo que me quieres decir? Tengo que poner atención a eso. Le tengo que pedir a Dios y decirle, Dios, te ruego, Dios, habla a mi corazón. Solamente tú puedes hablar a mi corazón. Es más, solamente tú conoces mi corazón y sabes perfectamente lo que estoy viviendo. Así que Dios te va a mostrar claramente lo que te quiere decir a través de ella. Meditar no es algo que hagan en grupo, porque también ya sabes, ¿no? No es que yo medito con mi familia, ¿no? O con mis amigos. No, eso no es meditar. Eso es cotorreo. Es decir, eso no es estar meditando. Oye, qué padre que estás compartiendo. ¿Quieres compartir? Adelante. No tiene nada de malo. Pero eso no se llama meditar. No es el que yo ya leí con mi mamá o con mi papá, ¿sí? O que ya leí con mi vecino o con mi vecina. No. Estamos hablando de, si quieres compartir, puedes compartir, pero no tiene nada que ver entre tú y Dios. No tiene nada que ver. Así que la meditación es privada. Es algo entre tú y Dios. Y la pregunta es, ¿cuando lees, escuchas la voz de Dios? ¿Realmente te está hablando Dios? ¿Veo lo que Dios me está diciendo? Porque pues tienes que hacerte esas preguntas. Hay una diferencia entre orar y leer la Biblia. Y solo orar, porque muchas veces la gente nada más se lleva a con que ya oré, ya le pedí a Dios. Mira, orar leyendo la Biblia le da a Dios el privilegio de decirte lo que tú necesitas escuchar. Es un privilegio. Recuerda cuando Josué, que tenía, ahora sí que había agarrado, ahora sí que de alguna manera a un pueblo rebelde, ¿no? Ya llevaba 2 millones de judíos a la tierra prometida, Moisés ya había muerto, y en ese momento Josué, pues o se agarraba de la palabra de Dios, o se agarraba de Dios, o no había otra manera de qué agarrarse. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta y vivió todas las dificultades y los problemas que vivió Moisés. Entonces imagínate que ahora Dios le dice a Josué, te paso la estafeta. ¿Qué? Imagínate. ¿Cómo que me pasa la estafeta? ¿Sí? Es como cuando el día que yo vaya a partir,
y le diga a alguno de ustedes, oye, pues Dios te está pasando la estafeta, ¿no? Ahora te toca a ti. Y tú vas a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? En ese momento, ¿qué hizo Josué? Recuerda el versículo 8. Fíjate lo que le dice Dios a Josué en Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y fíjate lo más maravilloso al final. Y todo te saldrá bien. No una parte. La Biblia dice que todo te va a salir bien. Así que Dios sabía que Josué necesitaba, en lo profundo de su ser, escuchar eso. Así como muchas veces Dios sabe lo que tú necesitas escuchar. ¿Por qué? Porque sabe lo que estás enfrentando, sabe lo que estás viviendo. Así que, fíjate cómo dice, día y noche. No, nada más en la mañana. No, día y noche meditarás en él. La pregunta es, ¿meditas en lo que Dios te dice? ¿Realmente te llevas un versículo a la mente y lo estás repitiendo continuamente en todo el día? ¿Recuerdas lo que Dios te había dicho? Fíjate lo que Dios le está diciendo a Josué. Te voy a acompañar. ¿Tú crees que Dios no nos va a acompañar? Claro. No nomás te voy a acompañar, sino te voy a guiar para que las decisiones que vayas a tomar vayan a ser las correctas. Es más, te voy a dar dirección. Así como lo hizo con Josué, lo puede hacer con tu vida. Pero está en ti el creer. Está en ti el acercarte a Él. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere llegar al corazón. Eso es lo que Dios quiere. Recuerda que Dios está viendo tu corazón, conoce tu corazón, ¿sí? Y lo quiere grabar en Él. ¿Para qué? Para que no lo olvides. Y entonces Dios nos lleva a que en el pasaje, en lo que estamos leyendo, Dios quiere grabarlo en nuestro corazón. Eso es muy importante. No olvides. ¿Por qué? Porque Dios sabe perfectamente que vas a tener que decidir algo. O vas a tener que hacer algo. Recuerda que Dios conoce el futuro. Tú no lo conoces. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Es más, no sabemos qué va a pasar en una hora. No sabemos. Dios solamente lo sabe. Y aún así nos advierte. Y por eso quiero decirte que orar y leer es el tiempo más valioso que debe ser en tu vida. Para mí es el tiempo más valioso. El momento de estar leyendo y estar orando en ese momento, eso me lleva a entender muchas cosas de lo que Dios me quiere decir. Así que leer la Biblia y saber que el Dios Todopoderoso, porque es el Dios Todopoderoso, es el que gobierna el universo, quien lo creó todo, está dispuesto a hablarte. Está dispuesto personalmente a decirte lo que tú tienes que hacer. Es personal, ¿correcto? No es que, oye, lo que me está diciendo a mí es para que se lo diga a mi marido, para que se lo diga a mis hijos o para que se lo diga a alguien más. No, es para ti, no es para la otra persona. Así que tú tienes que estar dispuesto a escucharlo. No nomás leer por leer, tienes que aprender a escucharlo. Y esa es la única manera para que no te vas a... Así que no va a haber desorientación, que si no te vas a desorientar, vas a ir por el camino correcto, ¿sí? Así que recuerda que Dios dice que aún por torpes que seamos, ¿sí? Porque somos torpes. A veces no sabemos qué decisiones tomar. Pero dice Dios que Él nos pone en el camino. Pero la única manera para hacerlo es cuando andamos en Él, ¿ok? Y quiero, ahora sí que tomé un pasaje de la Biblia que ahora sí que lo vamos, ahora sí como dicen, vamos a ver qué es lo que dice el pasaje y qué es lo que nos quiere decir Dios acá. Es la manera en que Dios te está llevando a meditar. Entonces agarré una parte del Evangelio, ahora sí que de la carta de Santiago. Recordemos que la carta de Santiago, Santiago era el medio hermano de Jesucristo, ¿sí? Entonces él escribe esta carta y quiero que nos vayamos a Santiago y vámonos al capítulo 1, ¿sí? Y vamos a leer, ahora sí que del 1 al 4. Eso es lo que vamos a leer, para ver lo que Dios nos quiere decir a través de estos versículos, ¿correcto? Entonces, fíjate cómo dice primero, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que es vigente, no está obsoleta la palabra de Dios, siempre va a ser vigente. Y así realmente Dios nos la escribió. Así que luego dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Dirás, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? No, es que fue escrita, ahora sí como que dice, para ellos. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que recuerda que empezó a haber una gran persecución. Hubo una gran persecución a todos los que creían en Jesucristo. Entonces hubo una gran dispersión. ¿En qué tiempo fue? En el tiempo de Santiago. Así que recordarás que ahora sí que los que hemos leído la palabra de Dios, recordarás a Esteban. ¿Sí te acuerdas de Esteban? Que decían que parecía un ángel, el mal decía que tenía un rostro de ángel de luz, ¿no? Oye, si tenía un rostro de ángel y de luz, ¿por qué lo mataron? Ahora sí que, ¿por qué lo agredieron? ¿Por qué lo agredieron? Por una sencilla razón, porque no querían escuchar. Muchas veces la gente cuando no quiere escuchar, lo único que hace es taparse los oídos. No quiere escuchar. O cambiarte la plática o simplemente darse la media vuelta e irse. Así que realmente a Santiago les hace ver claramente la dispersión que estaba pasando, lo que estaba viendo. Es decir, le estoy hablando a todas esas personas, a todas esas tribus, a todas esas personas que han creído, ¿sí? Lo que está sucediendo en Jerusalén. Entonces, la interpretación significa que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínate las pruebas que ellos estaban pasando. Imagínate las pruebas en las cuales ellos estaban viviendo. Ayer estaba viendo, ahora sí que el título era La locura de Dios. Me llamó la atención el título, ¿no? En el YouTube. Y dije, bueno, voy a ver de qué se trata. Hablaba de un misionero que era tanto la esposa como el esposo, con 3 hijos. Imagínate que iban a los lugares como así que por África, no sé si me estoy explicando, que fueron a lugares donde tuvieron enfermedades, donde no te imaginarás todo lo que ellos padecieron, ¿sí? Pero ellos estaban sabiendo que era el plan de Dios, que lo que más quería él, dice que cuando le entregó su vida a él, a Cristo, fue cuando dijo que él, la voz de Dios iba a hablar a todo el mundo. Que si todo el mundo iba a escuchar la voz de Dios. Yo quiero eso. Yo quiero hablarle a todo el mundo. Sácatela, no te imaginas lo que le dijo. Ahora sí que Dios lo empezó a llevar a lugares a donde tú no eres quien quiero que lo sepas. La verdad fue una vida impresionante de este hombre, de esta familia, porque por compartir la palabra de Dios. Entonces, Dios sabe qué vas a enfrentar. Cuando dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, es que Dios sabe las pruebas que vas a enfrentar. ¿Sí? Es más, va a haber pruebas que te van a llegar y tú vas a decir, Dios sabe por qué me las están guiando. No nos gustan las pruebas, no nos gustan los problemas, ¿no? Hoy hay oferta en todas las tiendas. Quiero decirte que también hay oferta en las pruebas. 2 por 1, el que quiera tomar, ¿no? Digo, no nos gusta tomar, a nadie le gustan las pruebas, a nadie le gustan los problemas. Así que todos vamos a enfrentar cosas inesperadas. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar para poder enfrentar? ¿Cuál va a ser tu reacción? Y luego fíjate cómo dice, con sumo gozo. De la manera que Santiago lo está diciendo, con sumo gozo. O sea, que no debo estar ni resentido ni hostil. Y mucho menos amargado. ¿Sí? Quejándote, porque es increíble cómo nos encanta estar quejándonos. Deja de estar quejándote. Señor, ¿por qué permites que pase esto en mi vida? Eso es algo que tú tienes que preguntar. Dios sabe, solamente Dios sabe por qué. Dios sabe de qué manera está trabajando en tu corazón. Tú tienes que decirle, Señor, yo sé que tú tienes el control. Es algo importante.
Tú tienes el control de mi vida, yo te entregué mi vida, tú sabes lo que está pasando y tú sabrás lo que vas a hacer. Claro, porque Él tiene el control. Estamos que el para qué más que el por qué. ¿Por qué me está pasando? Es para qué. ¿Cuál es el para qué? ¿Por qué Dios lo está haciendo? ¿En qué manera Dios quiere trabajar en tu vida? Quiero solamente darte las gracias. Es la manera en que cuando viene una prueba a tu vida, decirle, Dios, te doy las gracias porque sé que esto que me está pasando en mi vida será para mí. Porque está en tus manos. Y por una simple y sencilla razón, porque Dios es bueno. ¿O te cabe duda que Dios sea bueno? Luego dice, sabiendo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? No, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Fíjate cómo hay cosas en las cuales Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Paciencia. Muchas veces queremos que si hay un problema o hay alguna situación o alguna enfermedad, algo, queremos que pase rápido. Hoy Dios trae la respuesta rápida. No, tiene que trabajar en nuestra paciencia. Ese es algo importante en nuestra vida como creyentes. Tiene que trabajar al tiempo de Dios, no al tuyo. Siempre he dicho que en el reloj de Dios la manecilla pequeña significa fe y la grande significa paciencia. Dios tiene que trabajar en nuestro corazón y sabe por qué lo está haciendo. Así que tengo que estar confiado y seguro de que esto está en manos de Dios. Caminaré contigo en esto. ¿Por qué razón? Porque yo sé que tú me vas a ayudar. ¿A qué? A enfrentar esta situación. Yo sé que vas a contestar mi necesidad, porque Él sabe cuáles son tus necesidades. Él va a contestar tu oración. Así que realmente lo que está viendo Dios es tu corazón. No es tu rostro, es tu corazón. Realmente, ¿qué está pasando dentro de tu corazón? ¿Cuántas personas muestran ser muy felices por fuera y por dentro están completamente afectadas? ¿Cuántas personas creen que pueden estar bien cuando están enfermas y ponen un rostro? Yo no digo que no tengas una buena actitud, qué bueno que tienes una buena actitud, ¿sí? Pero el hecho de que tú pongas una cara bonita no significa que estés bien, sino que estás padeciendo. Muchas veces Dios te hace ver claramente que estás padeciendo. Pero lo que Dios quiere es que confíes en Él. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, quiero que hagas tu voluntad? ¡Ja! Lo decimos, ahora sí que con la boca para afuera. Tenemos que hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque cuando Dios está haciendo su voluntad, no la quieres. No la quieres. Cancela. Entonces, tienes que entender, tienes que prepararte. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y en ese momento, cuando le estás creyendo a Él, estás confiando en Él, tienes fe en Él, eso produce paciencia. ¿Por qué razón? Te va a fortalecer. Hace posible que estemos firmes ante la tormenta. Eso es lo que hace Dios. Tienes que estar firme conforme a la tormenta. Y entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué más produce paciencia? Cuando todo lo queremos a nuestra manera. Cuando tiene que salir a nuestra voluntad, no. De esa manera no funciona. No es a tu manera. No es en tu tiempo, dice Dios. Es en el tiempo de Él. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo está haciendo? Tú lo quieres hacer a tu manera, eso no te va a fortalecer en nada. Y es más, vas a vivir afligido. Vas a vivir angustiado. Dios quiere que seamos fuertes. Es la palabra de Dios. Todos los personajes en los cuales está la palabra de Dios, todos pasaron por problemas difíciles. Todos. No hubo nadie que no pasara por retos. No hubo nadie que no pasara por pruebas. No hubo nadie. Todos los creyentes pasaron por dificultades, por problemas. A veces la gente cree que por entregar su vida a Cristo, ya compró un seguro contra problemas. No, no es así. Cuando le entregas tu vida a Cristo, te voy a decir una cosa. Cristo te va a ayudar a enfrentar los problemas. Anteriormente no hacías uno, ¿o no te acuerdas?
Sin Cristo tú lo hacías, a tu manera. A veces salía bien, a veces salía mal, a veces salía pero lo hacías a tu manera. ¿Por qué? Porque decías que no necesitabas ayuda. Ahora necesitamos ayuda. Ahora lo necesitamos a Él. Quiere que podamos enfrentar la dificultad, las pruebas y las tentaciones. Quiere que seamos fuertes en cada uno de los procesos que estamos viviendo y no débiles, sin ceder, sin rendirnos ni darnos por vencidos. Dios no quiere que te des por vencido, sin alejarnos realmente de la voluntad de Dios, porque muchas veces cuando vemos que no está resultando a nuestra manera, queremos tomarlo en nuestras manos. No es así. Y luego dice, tened por sumo gozo. No si viene, sino cuando venga. Tienes que estar gozoso. Cuando os halléis en diversas pruebas, usted puede saber en su corazón que tiene la promesa de la presencia de Dios. Eso es algo importante para el creyente. ¿Dónde está Cristo? Si verdaderamente Cristo está en tu corazón, tú tienes realmente la garantía de saber que Él tiene el control, que Él sabe lo que va a hacer. Así que, sin importar lo que tú estés pasando, tenemos esa gran promesa. Tenemos que apropiarla, tenemos que tomarla. Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Solamente tú sabes, Dios, lo que vas a hacer. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, fíjate, sabiendo que la prueba de vuestra fe, Dios tiene un fin en mente. Su fin siempre es bueno, agradable y perfecto. A sus ojos, no a los nuestros. La prueba de vuestra fe dice, ¿qué dice? Paciencia. Porque si tengo fe, pues en ese momento Dios produce la paciencia. Ahora, la prueba aquí no es una prueba para derrotarnos, porque no creas que Dios está buscando derrotarte. Esta prueba significa probar para aprobar. ¿No? Está probando y tienes que salir aprobado de la manera en que te está probando. No para reprobar. Dios no te va a llevar a reprobar. Es más, si tú repruebas, te va a mandar a fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que apruebes. Así que no probar para ver si apruebo. No, no es así. Dios sabe cómo vamos a reaccionar en cada circunstancia, sin excepción. Oye, ¿por qué sabe? Porque conoce nuestro corazón. Sabe perfectamente cómo vamos a reaccionar. Dice que al venir esta prueba, Dios las permite. Oye, ¿para qué? ¿Por qué las permite? Para fortalecernos. Si realmente le hemos creído a Dios y le hemos entregado nuestra vida a Cristo, pues lo que Él busca es fortalecernos. Espiritualmente tenemos que crecer. Dios no quiere que te quedes como un bebé espiritual. Tiene que fortalecerte, tiene que alentarte, tiene que ayudarte y a perseverar. Eso es importante. Tenemos que perseverar. ¿Cuántos creyentes se han salido del camino? Porque no les gustó la prueba. ¿Y qué hicieron? Tomaron otra vez la vida en sus manos y dijeron, yo manejo mi vida. Dios dice, adelante. Dios no va a estar luchando contra eso. Dios te ha dado esa libertad, tú decides qué hacer con eso. Así que Dios nunca nos va a derrotar. Dios no quiere derrotarnos. Dios quiere alentarnos, Dios quiere fortalecernos. Dios nunca mandaría una prueba para derrotarnos. No está jugando con nosotros. A ver, ¿quién aguantaría la prueba de Job? Levante la mano. Pues nadie, ¿verdad? ¿Cómo voy a levantar la mano? Yo no quiero eso. Correcto, porque Job solamente uno. Esa prueba era para él. Porque Dios conocía su vida, conocía su corazón y sabía quién era él. Entonces no pienses que por el hecho de estar leyendo Job, le diga así con Dios, ya no quiero leerlo, no vaya a ser que me vaya a matar. Es una prueba. No, perdóname. Dios conoce tu corazón. Dios no va a querer lastimarte, ¿cómo crees? Si eres su hijo. Lo que quiere realmente es que nuestra vida espiritual crezca. Job creció más de lo que tú te imaginas con esa prueba. Y por eso Dios le duplicó todo lo que tenía.
Todo lo que le quitó se lo duplicó. Fíjate la bendición que Dios le dio. Oye, ¿cómo terminó la prueba? Buena, verdad, perfecta. Y por eso Job ya se quedó callado, ya no pudo decir absolutamente nada, ¿no? Muchas veces queremos estar quejándonos con Dios. Mira, si hay buzón de quejas, ¿eh? ¿Quieres quejarte? No te preocupes, hay un buzón de quejas y más. No sé cómo te la vaya a contestar. No te vayas a hacer, no te vayas a decir, no te vaya a pasar lo que le dijo a Job, ¿eh? A ver, ¿quieres que te conteste todas tus quejas? Muy bien, ¿no? Entonces, fíjate la manera en que Dios trabaja. Que Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Eso es lo más importante. Fíjate lo que dice. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Luego de esta palabra, más tenga. Aquí cuando dice más tenga, se refiere a qué? A darle permiso. Le estás dando permiso a Dios. Al decir más tenga, la paciencia y su obra es completa. Dios, mi vida está en tus manos. Ahí está. Te estoy dando permiso. Yo no voy a luchar, ni voy a pelear, ni voy a discutir, ni me voy a amargar, ni me voy a enojar. Tú sabes lo que está pasando. Si hay alguien que sabe lo que está pasando dentro de tu cuerpo, es Él. Si hay alguien que te conoce, es Él. Así que le estás permitiendo a Dios que cumpla su meta ahora. Dios tiene una meta. ¿Y cuál es su meta? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mira, perfecto no quiere decir sin pecado. No somos perfectos. Vamos a ser perfectos cuando lleguemos delante de Dios. Mientras tanto, somos pecadores. Así que Dios tiene algo en mente. Oye, ¿qué es lo que Dios tiene en mente? Mira, lo que más le preocupa a Dios es la salvación, ¿sabes? Y Dios puede estar usando tu vida en la circunstancia en la que tú estás viviendo para compartir la palabra. Por eso Dios te está usando. Ese es el plan de Dios. Hay gente que va a escuchar. ¿Y cómo va a escuchar? Pues va a escuchar porque Dios te puso en el lugar donde hay gente que está a tu alrededor que tiene que escuchar. Eso es lo que hace Dios. Recuerdo a esta señora que tenía cáncer. Y esta señora que iba todos los días al restaurante y que tenía unas discípulas y la verdad tenía una vida maravillosa. Y le decía a Dios, Dios, usa mi vida. Yo sé que voy a morir. Los doctores le habían dicho que tenía 6 meses de vida. Eso fue lo que le dijeron. Ella vivió casi 2 años. Que se, fíjate cómo Dios le extendió. Sabía que iba a morir. ¿Qué hizo? Dice que cada vez que iba al hospital, ¿sí? A las quimios, lo que hacía era compartirle a la gente y llevarla a los pies de Cristo. Y Dios usó su vida durante 2 años en los hospitales y con familias que tenían ese problema para llevarlo a los pies de Cristo. Fíjate la manera en que Dios lo usó. Cuando terminó, ella dijo, he terminado mi carrera como Pablo. Y la verdad, cuando fuimos a su entierro, la verdad la gente estaba gozosa. Porque la mayoría de su familia era creyente. La mayoría de sus hijas eran creyentes. Y sabían que Dios había cumplido ese plan. Ese es el punto. Estamos hablando de la eternidad. A veces no queremos salir de esta tierra cuando nuestro tiempo es muy corto. La eternidad es toda la vida, es delante de Dios. Así que no trates de adelantarte a Dios. Saldrá las cosas conforme a su voluntad cuando tú tienes esa paciencia. Si tú te quieres adelantar al problema o a la situación o a lo que estás padeciendo, vas a sufrir. Porque no es el plan de Dios. Dios habla de dar el tiempo exacto. Oye, ¿cuánto tiempo va a pasar esta prueba? Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Por qué razón? Porque es el resultado de Dios. Es su obra.
no es nada nuestra. Si Dios permite que pases alguna dificultad o prueba, ok, tú tienes que decirle, Dios, logra lo que tú quieres lograr en mí. Eso es lo que tienes que hacer. Mas tenga la paciencia a su obra completa para que seáis perfectos. Y como dije, perfecto no significa sin pecado, sino íntegros, fuertes, maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, tu fe es fuerte, tu perseverancia es firme, tu sentido de dirección es bueno, tu fe se fortalece más y más. Es decir, eso es lo que hace tu fe. Va a fortalecerte más y más en tu relación con Él. Así que la mayoría de la gente dice, no, pruebas y dificultades, no me digas eso. Todos vamos a pasar por pruebas y dificultades. Todos. No quieras retroceder. No quieras voltear atrás. No voltees a tu pasado. No pienses que tu pasado fue mejor que tu presente. Eso es mentira. Siempre el futuro va a ser mejor que tu pasado. Así que no empieces a retroceder. Mejor, muchas veces, fíjate, cuando tú estás leyendo, que eso es algo muy importante, quiero que lo sepas, es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás leyendo, no sé el libro que estés leyendo, y estás pasando por una dificultad, y en vez de seguir en el libro que sigues, estás leyendo, ¿sí? Te quieres ir a los Salmos. Y Dios te dice, ¿y quién te dijo que te fueras a los Salmos? No te vayas a los Salmos. A veces caemos en el error. ¿Sí? Oye, porque eso te va a alentar y te va a ayudar para orar. No, mira, eso díselo a una persona que tal vez no ha ni empezado a leer la palabra de Dios y le ha entregado su vida a Cristo. Pero cuando tú estás leyendo en tal libro, tú tienes que seguir adelante en ese libro porque Dios ahí tiene la respuesta. No tienes que retroceder, no tienes que estar yendo hacia atrás o estar buscando, dijo, a ver, ¿cuál era el libro que más me gustaba? Ay, el que más me gustaba era el de Gálatas, no el de Gálatas, no, el Gálatas estaba tremendo, se rebelaron contra Dios. Los Filipenses. Filipenses sí estaba muy bueno, ¿no? O la primera de parte de la carta de Pedro, la de Juan. No, espera, no estés pensando en cuál carta te va a ayudar a enfrentar la situación que tú estás pasando. No, tú tienes que seguir leyendo donde estás leyendo. Que tú sabes lo que tiene que decir y lo que viene adelante. Así que no creas que es agradable estar retrocediendo. Hacer esto es como llegar a un alto, ¿sí? En una intersección, así que en una esquina, ver el semáforo y seguir de frente. Te vas a estrellar, ¿eh? Te vas a estrellar. Si Dios dice alto, alto. No quieras seguir de frente. No quieras seguir de largo. ¿Por qué razón? Porque si sigues de largo, lo más probable es que vas a tener problemas. Entonces, no solo es leer la Biblia, es hacer lo que estamos haciendo. Me estoy enfocando en lo que estoy leyendo, estoy meditando en ella, y eso significa leer más. Porque si no entiendo lo que Dios me está diciendo en esta carta o en este capítulo, si no lo entiendo, pues voy a tratar de volverlo a leer. ¿Para qué? Para tratar de entender. ¿Por qué? Porque ya no eres un niño. Ya no eres un bebé espiritual. Ya estás, ahora sí, como dicen, comiendo alimento sólido. Eso deja hacerlo para los bebés. La persona que está empezando a leer, pues le vas a decir, ¿sabes qué? Tú síguete de largo, no pasa nada. Luego Dios te lo va a mostrar. Pero eso es para los bebés. Pero ya no somos bebés. Ya estamos maduros espiritualmente hablando y por eso tenemos que entender la manera de cómo aplicar lo que Dios nos está diciendo. Si no hay una aplicación, estoy perdiendo el tiempo. Si no estás aplicando y apropiando lo que Dios te está diciendo, estás perdiendo el tiempo, no sirve para nada.
Entonces, en lugar de quejas y lamentos y reclamos, Señor, ¿qué está tratando de decirme? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué oportunidades vendrán? ¿O qué ves que viene a mi vida? ¿Por qué? Porque Él sabe lo que viene a tu vida. Oye, ¿o por qué me estás preparando? Tal vez me estás preparando para algo, no sé para qué. Dame la verdad en este pasaje. Así que deseo que mantengas tu enfoque en Él, no en las circunstancias, en Él. Y en lugar de que la prueba misma te atrape, deja que Dios sea el que guíe esta prueba. Por eso dice, hermanos míos, cuando os saquéis estas pruebas, mi enfoque no está en la prueba. No tengo por qué poner mis ojos en la prueba, tengo que ponerlos en Él. Y con tan solo recordar eso, lo que venga a tu vida, al concentrarte en Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que te concentres en Él, esta prueba, en ese momento vas a decir, gracias Señor, gracias por esta prueba, gracias por lo que estoy viviendo, porque sé que esto es bueno delante de tus ojos. Y claro que cuando acabe la prueba, vas a decir, Dios, wow, ¿por qué? Porque nunca te imaginabas de cómo iba a terminar la prueba. Es decir, siempre va a terminar bien. Así que gracias por tu amor, gracias por ayudarme en esto. ¿Por qué? Porque te está ayudando a enfrentarla, ¿sí? Así que lo que Dios permite, todo lo que Dios vaya a permitir en tu vida es para beneficiar tu vida, no para lastimarte. Quizás sea una prueba muy difícil. Hoy hay gente que está pasando por pruebas muy difíciles, de enfermedad, de algo muy fuerte, y no saben cómo, pero solamente Dios sabe cómo hacerlo. Recuerda que todo lo que Dios permite, que lo que pase a sus hijos, ¿por qué? Porque eres su hijo. Entregaste tu vida, eres su hijo, ahora sí que ya no eres su creación. Quizás sea algo que realmente llene tu corazón. Que si Él, si permite las pruebas es porque te ama. Y porque por lo que Él busca es que tú crezcas. Eso es lo que Él quiere. Si no, pues nos vamos a estancar. A nadie le gustaría las pruebas. Ven las personas que viven sin Dios, que creen que porque lo tienen todo, son felices. Perdóname, no son felices. Y creen que no necesitan a nada, ni nada, ni nadie. Perdóname, necesitan lo más importante. Necesitan el amor de Dios. Y que Cristo esté en su corazón. Así que el amor incluye pruebas, decepciones, penurias y toda clase de pruebas que muchas veces queremos evitar. Si quieres crecer espiritualmente, no puedes evitarlo. Así que recuerda, leer la Biblia tiene un encanto maravilloso. Un encanto maravilloso. ¿Por qué razón? Porque estás escuchando la voz de Dios. Va a haber algo, claro que va a haber algo. Más gratificante, más enriquecedor que abrir su palabra. Esto es lo más hermoso. Así que permítele a Dios, ábrele la puerta de tu corazón, o ábrele tu corazón cuando realmente estés leyendo la palabra de Dios. Y dile, Dios, habla mi corazón. En ese momento, Él va a estar escuchando tu voz. Él sabe perfectamente lo que tú necesitas y sabe cómo lo va a hacer. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias por esta enseñanza. Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana verdaderamente tú me has enseñado no nomás a leer y a orar, sino a leer y a orar y meditar en tu palabra, Señor. A poder entender lo que tú me dices cada mañana, cada día que me acerco a ti, cada día que abro tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tú seas el que cautive mi corazón. Cautiva mi corazón, cautiva mi mente, Señor. Derrama tu gracia en cada uno de nosotros, Señor. Y sigue trabajando en cada corazón, Señor. Te pido por todas las personas que hoy están pasando por alguna prueba, ya sea de enfermedad o algún problema, alguna circunstancia o situación difícil. Te pido, Dios, para que tú alientes sus corazones, para que tú los fortalezcas, Señor, y para que ellos puedan salir adelante en esto que están viviendo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.